y la serie de tonterías que de buena o de mala fe publican los periódicos. En Excelsior, permítanme ver, en Excelsior del día de hoy, oigan esto: Alejandra Barrales, austeridad, un tema populista. En un mitin en el Monumento a la Revolución, la aspirante del Frente dijo que no claudicará por un supuesto retroceso. Luego algunos de ustedes explíquemelo por teléfono porque no entiendo nada. Alejandra Barrales, dice Héctor Moctezuma, candidata a jefa de gobierno de la coalición por la Ciudad de México, al frente, mandó un mensaje a quienes llamó populistas en alusión a Morena y a sus candidatos, al candidato principal, Andrés Manuel López Obrador. Aquí van las comillas. Les decimos fuerte y claro a aquellos populistas que andan vendiendo la idea de austeridad, no vamos a permitir que la austeridad la terminen pagando los trabajadores sindicalizados. Por eso les vamos a ganar. En Guadalajara, hace 1000 años, comenzaba el cine todavía mudo, y después de cada uno de los rollos, tenía que cambiarlo porque era un solo proyector, se encendía la luz y todos los jóvenes que acababan de ver un rollo de la película le decían al cácaro: explíquemela, don José, explíquemela, don José, porque pues era muda y no fácilmente entendible. Ahora yo le digo a Alejandra Barrales, sabiendo que es femenino su nombre, y ella también ella, explíquemela, don José, austeridad, un tema populista. Lo dice alguien y en esto no debo meterme. Según la nota que les he transcrito, en su departamento de muchos millones de la moneda nacional mexicana, o sea, el dólar, muchos millones de dólares. Austeridad, un tema populista. Créanme que solamente cuando se tiene certeza de que hay una comunidad ignorante, se pueden decir semejantes barrabasadas, semejantes barralesadas. Austeridad, un tema populista que terminan por pagar los trabajadores sindicalizados. Explíquemela, don José. Pero otro señor, mi padre, mi señor padre, que en gloria está en estos momentos. ¿En dónde está la gloria? Yo no sé, pero él está ahí. Decía, y esto ya ustedes lo saben, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes, dejados, agachados, aceptando todo, aplaudiendo todo, la serie de barrabasadas que salen por la boca de los políticos, allí está siendo aplaudida. A todo mundo, menos a Peña, le aplauden sus tonterías. Tengo aquí un libro y varios artículos en donde me voy a basar para a ver si entiendo y a ver si me hago entender acerca de lo que es el condenado populismo. Entonces, porque la palabra que no da vida, mata. Como ejemplo tenemos a la mano los vocablos democracia y populismo, glorificada la primera y denostado el segundo. Democracia. Años, sexenios tenemos los mexicanos de vivir en plena democracia
según lo pregona el discurso oficial. Democracia, y ustedes saben que se forma en las raíces griegas demos y kratos, pueblo y poder. Entonces, poder del pueblo. Dibujar una X en una cartulina, yo lo voy a hacer. Dibujar una X en una cartulina significa vivir en plena democracia. Algún cambio en beneficio de todos nosotros va a ocurrir con el tachado de una X en la cartulina. Los candidatos no son nuestros, son de la oligarquía política y de la política oligarca. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? ¿Qué dice la historia? Yo la he estudiado a fondo, en este caso desde Guadalupe Victoria, 1814, 15, porque no fue de un día para otro, no fue exactamente un día. Desde entonces he venido estudiando la historia en lo que se refiere al presidencialismo. Y el obrero, el salario del trabajador ha perdido en 30 años más del 80% de su poder adquisitivo. ¿Dónde carambas está la democracia? Ustedes saben que hay tres vertientes principales de la democracia. La formal, ir a votar de vez en cuando, entre otras cláusulas de la formal. La participativa no es fácil porque somos muchos, no podemos implantar una democracia participativa, entonces queda la democracia representativa. Yo me glorifico porque soy un tipo afortunado. Tengo en la que llaman malamente Cámara Baja, la de diputados, tengo de representante popular a Carmen Salinas. ¿Qué les parece? ¿No es cierto que nos tomaron la medida, que nos faltan al respeto? Carmen Salinas, lo que ella sabe de política es lo que yo sé de budismo zen. Bueno, entonces, esa es la vertiente formal. Participativa no es posible, es la vertiente, repito, representativa. Esos, en las dos cámaras, ese Gamboa patrón Emilio, ese es un representante popular. Esa gente y la importante, la democracia social. Todos los requisitos que abarca la democracia social están ausentes en las masas sociales, en la vida diaria de las masas populares, porque se trata de todas las mejoras que debe traer el sistema político llamado democracia social. Nada tiene de democracia social. Miren ustedes, más de la mitad de los mexicanos en pobreza. Una parte de ellos en pobreza extrema. Eso es democracia. Ahora, populismo, lo he estudiado. Algunos estudiosos terminan por decir, me doy. No logro entender ni dar una definición de lo que es populismo, que puede ser de derecha, de izquierda, no de centro. Bien decía Adolfo Vázquez Suárez, el filósofo de la ciencia política. No puede haber centro en la política. Que dice que el PRI es del centro, que dice que aquel otro es del centro, socialdemocracia. No puede existir eso. O estás con los oligarcas o estás
con los trabajadores, los del salario mínimo. Estás con unos o estás con otros. No puedes estar en el centro, decía Sánchez Vázquez. En fin, entonces, democracia y populismo. Democracia significa poder elegir libremente a nuestros gobernantes, con un despilfarro económico brutal, porque la austeridad es populista, dice Alejandra Barrales. De veras. Este es un rebusque mío. Me da tanta ira que suelto la risa. Es un rebusque. ¿Cómo carambas va a ser tema populista la austeridad? Repito, es radio, pero también tienen ustedes la oportunidad de ver el video en, cómo me cae mal decir mi nombre, Tomás Mojarro Oficial, en YouTube, creo que es en YouTube, ¿verdad? Sí, bueno, allí pueden ver, y les digo de los libros que se han estudiado para intentar entender lo que es populismo. Y yo también, de la mano de los que saben, digo, pues de plano, quién sabe qué carambas sea populismo. Entonces, con un despilfarro económico de veras abyecto, brutal, que la convierte en una de las democracias más caras del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ellos, los partidos políticos, están allá arriba. Ellos aprontan sus candidatos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esos? Pregúntenle a los más de la mitad de mexicanos que están en la pobreza, a ver qué les contestan. Sí, democracia, ¿qué me pueden decir de la democracia? Claro que si llevan cargando uno de los tinacos que el populismo, no, pero ese no fue populismo, ¿verdad, señor Peña? El populismo del Estado de México llevó del Mazo al gobierno. Eso no es populismo, eso es ayuda a los más pobres. Los pobres entregan su credencial, no tanto los pobres, es un dúo dinámico, pobreza e ignorancia. Esos llevan a los priistas al poder, y ahora esos pueden llevar a un carismático como Meade al poder. En fin, la democracia para poder elegir libremente a los Duarte, Medina, Hernández, Yarrington, Moreira, Salinas, Peña, y aquí falta Lozoya, y aquí falta el tabasqueño otro, el que ya está en la cárcel, no me acuerdo cómo se llama, no tengo por qué recordar los nombres de los mediocres, y todos ellos, elegir a cualquiera de ellos. Bueno, cualesquiera de ellos, perdón. ¿Conocemos acaso que existen varias vertientes de la democracia? Esto ya lo platiqué. ¿Y cuál es el nivel de vida para más de la mitad de los mexicanos? ¿Qué proporción de mexicanos vive en el bienestar económico? ¿Vale entonces la exaltación de la democracia que en su provecho pregonan los oligarcas políticos y los políticos oligarcas, por cuanto al populismo que los manipuladores del poder político y social y económico y religioso exhiben como petate del muerto para espantar cándidos? ¿Qué forma de populismo satanizan? ¿Será el populismo del tinaco o el tinaco del populismo? ¿Qué es? ¿En qué consiste el populismo? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? Debemos temer al populismo de Marras. ¿A cuál populismo? ¿A cuál aluden
el PRI tricolor, el PRI blanquiazul, el PRI amarillo, el PRI de la morralla politiquera, los Claudio X González y el gremio de oligarcas politiqueros de ese cártel apodado Primero México. Ahora me dispongo a estudiar el populismo basándome en filósofos y estudiosos de la ciencia política. Pero del tema que les propongo, ¿tienen ustedes alguna opinión? La compañera Isabel Macías me da un poco de tristeza comunicarlo a ustedes. Se fue con un par de galanes. Lástima. Uno se apellida Freud, el otro Jung. Andan contrapunteados ellos. Ella está en el estudio de la parte final para su carrera psicológica y no puede estar con ustedes. Está en pleno estudio. No sé qué tenga Freud, no sé qué tenga Fromm. Cómo respeto a Fromm. No sé qué tenga Jung, no lo respeto. Pero ella los está estudiando. Por lo mismo, yo voy a pedir a ustedes su opinión respecto al tema que les propongo. En la zona metropolitana pueden ustedes marcar el 55 33 89 89. Más allá de la zona metropolitana, LADA sin costo 01 800 50 52 688. Aquí espero sus mensajes que ya está acopiando. Están, porque son dos beneméritos que me auxilian, Daniel Cruz y Carlos Valencia, están pegados al teléfono para recopilar sus mensajes acerca de lo que es el populismo. Austeridad es un tema populista. Ay, doña Alejandra Barrales, por supuesto que usted no tuvo ninguna autoridad, austeridad. Ahí está la proyección, compañera Isabel Macías, por decir, no tuvo ninguna austeridad, dije no tuvo ninguna propiedad, ya se me olvidó, para comprar, repito, su departamento de muchos millones. Aquí el que fue presidente del PAN, un jovencito que antes estuvo en Pemex, departamentos de muchos millones. Les repito, hay algo nefando que no debería ser en México, solo en México, hablo de México. Hay algo nefando, un oficio nefando, que es el de la política. ¿Dónde está el prestigio de estos? Y ustedes conocen la choricera de nombres de los que están en la cárcel y los que ni de broma. Ruiz Esparza, el del socavón, miren, en libertad. Lozoya, el de los varios millones de dólares de mordida, en la libertad. Caramba, otros están en la cárcel. Puro priismo. Bueno, entonces, esos, ¿en dónde está su moral personal? ¿En dónde está su autoestima? ¿En dónde está su fama pública? En el suelo, en el albañal, en los sótanos de la Casa Blanca. Pero ¿por qué intentan y logran llegar al puesto público? Por dinero, por el dinero, no por el sueldo, por el dinero. Esto es obvio, lo sabemos todos, pero caramba, ¿cuándo cambiaremos esta situación? Esos
que llegan al poder por el puro dinero. En un país pobre, empobrecido, en un país que tiene más de la mitad de fregados. No debo decir fregados. Miren, ¿saben ustedes que es toda una modita muy, como decimos en el pueblo, muy estilera, de los que son muy abiertos de mente, porque ya hablan términos soeces? Pero qué valientes son, qué modernos son, y qué está entrando Daniel Cruz. No podría leer esto, creo que no se atreve. Ella es Laura Rojas, ella es obviamente una mujer. ¿Cómo titula su colaboración de ayer? Dice, chinga en su madre, expropialos. ¿Cómo ve? Pues es que somos de un civilizado, de un moderno. Laura Rojas así titula su colaboración. Y dice al final, así es que de López Obrador y de Morena, lo único cierto es la contradicción y la duda, y el futuro de México no puede dejarse a la suerte o al humor mañanero de un populista. Caramba, déjenme ir directamente a este libro. Leo, la emergencia del populismo está generalmente asociada a una situación de marasmo social y un momento de crisis general de la sociedad. De hecho, las salidas de una crisis dependen en gran parte de la cultura de crisis de un pueblo y de la habilidad de sus dirigentes para evitar los extremos. De ahí que algunas crisis perduren y se vuelvan crónicas sin pasar por una situación normal, entre comillas, aún extraordinaria, de la legalidad a la violencia, del statu quo a la ruptura. El mecanismo principal de las dinámicas de crisis resulta siempre, en último término, la decepción de una realidad que se aleja del modelo teórico que la fundamenta, y las expectativas críticas comienzan a elaborar un nuevo modelo aún no estructurado, pero que reintroduce las esperanzas y los deseos de que ocurra algo diferente. Allí está el populismo, el principio, el huevo diría uno de derecha, el huevo de la serpiente del populismo. Oigan, a ver si es cierto que cuadran estos conceptos a la situación política mexicana el día de hoy. Los partidos políticos canalizan cada vez menos los potenciales de renovación de la acción social y política. Su rol, no me gusta la palabra rol, pero su rol es severamente contestado y criticado. Las figuras y los representantes de la clase política pierden en credibilidad y los procesos electorales se muestran cada vez menos motivadores. El abstencionismo es generalizado y masivo. En los hechos, casi todo mundo tiene una opinión y cree saber qué es el populismo, pero pocos son los que se aventuran a definirlo de manera precisa, pues los niveles de explicación se mezclan sin cesar. Los aspectos ideológicos se enmascaran a través de términos mentales, mientras que los elementos sociológicos ocultan los fundamentos emocionales. En la práctica existe una suerte de contexto académico
que hace del populismo, oigan esto, un enigma político. Su presencia resulta tan insólita y vaga que Canavan, de 1982 lo escribió, que Canavan, una especialista en el tema, declara su impotencia y sugiere abandonar la pretensión de elaborar una teoría explicativa general. ¿De dónde surge esa dificultad para capturar la estructura, la esencia del populismo? Y allí vienen las explicaciones. Y las últimas explicaciones son: no entendemos el populismo. Y miren esto, aunque es muy difícil de leerse, porque son unas letritas minúsculas, voy a leer algo que me parece audaz. Supongamos de quién no tiene autor. A ver, ahora les voy a decir, no, pues no tiene autor. Y dice lo siguiente: supongamos por un momento que manifestar carencia hacia la clase fuera algo que se aparta de los... voy a decir ya la esencia de esto. El populismo no existe. No hay ninguna amenaza populista. No hay amenaza populista al acecho de nuestras democracias. De hecho, no hay sino varias amenazas que pesan sobre la vida democrática, y también existen opiniones y diversos peligros en verdad sencillos. Se trata de un escenario dividido en dos campos, en dos campos claramente indistinguibles. Por un lado, la democracia liberal, y por el otro, la presencia fantasmal de todo lo que no se corresponde con ese ideal, y por ello debe ser rechazado de plano. En otras palabras, populismo, entre comillas, populismo nos invita a cerrar filas alrededor de la democracia liberal, es decir, una democracia de alcances limitados, tal como gustan los liberales, una democracia de alcances liberales. Entonces, sus valores individuales, casi no se entiende. Total, después de muchas especulaciones, termina el autor: el populismo no existe. Y parecería que es audaz la aseveración, pero en este libro también el autor dice en algún párrafo de tantos que componen el libro, que se rinde a la certeza de que no puede explicar lo que pueda ser populismo. Porque le pregunte a Barrales, ella sí sabe. Es preciso clarificar un equívoco alimentado durante muchos años por fuerzas políticas diversas y antagónicas. El populismo no es un fascismo. Si algunos autores han pretendido vincularlo, lo han hecho sin grandes fundamentos objetivos. Hay que recordar, y dice que los fascismos tienen estas características que el populismo de existir no tiene. El mecanismo principal de las dinámicas de crisis resulta siempre, en último término,
la decepción de una realidad que se aleja del modelo teórico que la fundamenta, y las expectativas críticas comienzan a elaborar un nuevo modelo aún no estructurado. Creo que esto ya lo leí para ustedes. Hablando de democracia, esto me parece fundamental. Oigan esto. León Gambetta constituye un antecedente de lo que es democracia. Él fue una figura carismática y popular, desaparecida a la edad de 44 años, que instaló los pilares de la Tercera República Francesa y justificó su acción en los términos siguientes. Si ustedes, mis valedores, se graban esto, sabrán a qué atenerse con la mentada democracia. Dijo Gambetta: lo que constituye la verdadera democracia no es reconocer a los iguales, sino hacerlos iguales. ¡Qué maravilla! En tan pocas palabras, una definición exacta. Ahora, esto, como digo a ustedes, se aplica, no aplica a ignorantes o manipuladores, no aplica, se aplica directamente a Meade, o a lo mejor estoy equivocado. El carisma populista es un fenómeno moderno que se reproduce bajo formas múltiples y variadas. Paradójicamente, el término populista, alusión a un movimiento de masas impreciso y vago, presta grandes servicios a la retórica política, ya que nadie sabe verdaderamente qué representa ni cuál es su significado. Por lo mismo fácilmente se encaja donde quiera, porque es como anguila, no la podemos atrapar fácilmente, es resbaladiza. Así que Crescencio Suárez, le encargo que me ponga un poco de música, pero no populista. Y usted, Arturo Flores, no sea populista. No hay que ser populista. Bueno, no pierdas el tiempo. Bueno, entonces, las palabras navegan en la incertidumbre de una semática que mezcla muchas veces las causas y las consecuencias, de tal modo que incluso el especialista no logra descifrarlo ni hacer un análisis objetivo bajo el efecto del choque de las imágenes publicitarias y la confusión derivada de los prejuicios. Esto es muy importante: dogmas, tabús, prejuicios. En cierto sentido, el populismo es un semiconcepto, pues solo su historia permite delimitar sus orígenes contradictorios, su evolución asombrosa y sus trampas ideológicas. Caramba, cuántas aclaraciones de lo que no se puede aclarar, lo que es el populismo. Acá está el modelo para Meade. Leo esto y estoy viendo el rostro de Meade dentro de este contexto del populismo. No es raro que aquí y allá, en el seno de la sociedad civil, se manifiesten una serie de líderes emergentes de tipo carismático. De hecho, no sé, in fact, en inglés, de allí viene. De hecho, no hay grupo estructurado en este momento que no muestre la emergencia de tales líderes. Ahí tienen a Meade. Algunos logran traspasar los muros de indiferencia y de incomunicación de sus
respectivas microorganizaciones. La prensa y la televisión ofrecen parcialmente y de manera fragmentada la presencia de estos nuevos agentes de opinión. Se trata de un fenómeno de atomización política. Toda la sociedad se balcaniza en múltiples microcomunidades. Ya, así sigue. Primera constatación. El populismo reaparece en estos últimos años bajo formas diversas y en países muy diferentes, pero dos rasgos saltan a la vista. La presencia de líderes carismáticos, ahí está Meade, la presencia de líderes carismáticos y la hábil utilización de los medios de comunicación, especialmente la televisión. ¿Por qué les llaman medios de comunicación si son medios de acondicionamiento social, de acondicionamiento de la mente de la sociedad, para que la sociedad mediocre como es, los que no son mediocres no se van a sentir ofendidos. Los que son mediocres tampoco se van a sentir ofendidos porque no lo saben. Pero ellos, oyendo y viendo la televisión, van a pensar con cabeza ajena, no con la propia. Segunda constatación, aquí habla. Tercera constatación, la historia del populismo es una sucesión de historias singulares. Hay un mosaico fragmentado de interpretaciones. Ninguna teoría ha logrado federar las diversas interpretaciones. La razón probable se encuentra en la amalgama ideológica y las polémicas partidistas que han oscurecido su análisis. Para muestra, un elemento cuyo peso emocional contribuye a perturbar los juicios. Para muestra, un elemento cuyo peso emocional contribuye a perturbar los juicios. Asimilar el populismo al fascismo, que por supuesto nada tiene que ver uno con otro. En los hechos, casi todo el mundo tiene una opinión y cree saber qué es el populismo. ¿Cómo ven? Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo cree saber qué es el populismo. Pero pocos son los que se aventuran a definirlo de manera precisa, pues los niveles de explicación se mezclan sin cesar. Los aspectos ideológicos se enmascaran a través de términos mentales, mientras que los elementos sociológicos ocultan los fundamentos emocionales. Esto es muy importante. En la práctica existe una suerte de consenso académico que hace del populismo, oigan esto, estén preparados, que hace del populismo un enigma político. Lo entenderemos, lo asimilaremos, lo pondremos en práctica, que hace del populismo un enigma político. Su presencia resulta una insólita y vaga, resulta tan insólita y vaga que, aquí está lo que dije hace rato, Cánovas declara su impotencia y sugiere abandonar la pretensión de elaborar una teoría explicativa en general. Entonces, cada vez que oigan ustedes que este o aquel es populista, ya saben a qué atenerse. Yo no soy partidario de ninguno de ellos. Voy a votar, pero ni creo en el sistema, ni creo en los partidos políticos, ni creo en sus candidatos. No.
Yo creo, yo creo en ustedes. Lo malo es que ustedes no creen en mí, ni siquiera me conocen, me ignoran. Soy totalmente ignorado de ustedes. Pero lo que no hagan ustedes, el sistema no lo va a hacer por nosotros. Entonces, creo en nosotros, creo en ustedes y lo demás son politiquerías. Y el proceso no es electoral, es electorero. Es electoral cuando no va de por medio una tan brutal cantidad de pesos. Entonces es electoral en aquel sistema. Pero cuando tanto dinero va de por medio, ahora para comprar el voto, la credencial y para dar regalos de todo tipo, todo esto convierte lo que está ocurriendo en sistema electorero. Pero no me admiro, dice mi padre, no me admiro de ellos. Ellos hacen su labor, ellos están haciendo lo suyo. Me admiro, digo yo, de nosotros, pasivos, dependientes, ignorantes, insensibles. Ya, vieja, quita ese tipo, nada le parece bien. A ver, ¿cómo quedaron las chivas? Mis valedores. Todo esto es México. Todo esto somos nosotros. Bien, necesitamos ustedes y yo el taller de teoría política para ir abriendo mentes, empezando con la mía, para ir estudiando la historia y la realidad objetiva del día de hoy. Libres de prejuicios, de dogmas, de tabús, de todo eso que mantiene la mente del hombre atada a la ignorancia y a la manipulación. La necesitamos, la teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Cuando van ustedes en el microbús, me dicen que hay que bajarse en Olivo, la estación Olivo. Caminar rumbo a Revolución, pero no, es mucho más cerca que llegar hasta Revolución, pero llegar hacia Revolución, a 2 cuadras largas van a encontrar un parquecito, y en ese parque verán ustedes una iglesia, y a mano derecha de la iglesia, en el flanco más cercano a Revolución, está el juglar. El individuo que está allí parado esperándolos soy yo. Entonces, sábados, 11 a 13 horas. Y allí mismo en el juglar, hoy, como todos los domingos, de 1 a 2 de la tarde, taller de lectura. Otra clase de tema, pero todo lo humano, como dijo el clásico, nos interesa. Humanos somos y nada de lo humano nos es ajeno. Y lo que hoy se va a tratar, me parece que es muy importante. Es la vida, es el amor, es la ausencia y es la mediocridad. Bueno, y los mensajes de ustedes, Carlos Colmenares, un populista fue Jesús el Ungido. Claro que sí. Y de Jesús el Ungido, otro populista. El remate de una línea religiosa, entre comillas, es Francisco el populista internacional. Dice José Cruz en un video que se difunde en redes sociales,
se recuerda que cuando llega a la presidencia se exponen. Mire, no se trata, no es populismo, no habla de populismo. Arturo Castro no cambie, sigue esa línea, nos reeduca políticamente. Saludos a todo el equipo. No, hombre, miren mi edad. Si no cambié cuando me ofrecían diputación y me ofrecían senaduría. Aquí vinieron a ofrecerla. 2 veces Premio Nacional de Periodismo. Ir yo a Los Pinos. Bueno, si no claudiqué entonces voy a claudicar ahora. No. Ramón Valdés de Sonora, es decir, maestro, que así como de niños nos espantaron con el coco para someternos a la voluntad de los adultos, el populismo es una palabra con la que intentan espantarnos ahora. Intentan y lo logran para cuando uno es ignorante. Israel Moreno de Chalco. Votos, los votos. Como les digo, quizá los temas que les propongo no sean lo suficientemente importantes, porque están pensando en otra línea. Adolfo de Toluca, coincido con usted de que para que se tenga democracia es necesario la igualdad económica. Sin esto no es posible hablar de democracia. Bueno, no es exactamente la igualdad económica. Sí, lo que dijo Gambetta lo está usted interpretando bien. Raúl Gómez, con respecto a la introducción que hizo, se habla de retroceso que tiene 30 años hacia atrás. Desde entonces no crecemos. Barrales seguirá con las políticas del señor Mancera. Además, que esta señora privatizará. Señor Raúl Gómez, no, pues está usted vaticinando. Privatizará el Instituto de Vivienda. Con esto los créditos de vivienda serán más difíciles y caros. No, no hagan de cuenta que no leí esto, porque ¿cómo vamos a predecir estas situaciones? Roberto Huitrón de Michoacán, saludos maestro desde Michoacán, se escucha muy el programa. Dice muy y quién sabe si, ojalá que diga bien, porque si dice muy mal, fregados estamos. Gracias Roberto Huitrón. Ernesto Robles de Tultitlán, usted menciona que la democracia participativa no es posible. Le comento que sí es posible y deseable. Quizás se refiera usted al la revocación de mandato, el mandato revocatorio y hay otra figura que no recuerdo ahorita. Esto se demuestra en otros países con los comités de defensa de la revolución. Esto se contrapone con la democracia representativa. ¿Cómo se llama este otro? Mandato revocatorio. Y bueno, Santos Vandala hace varios días hizo 2 programas donde nos explicó que la televisión es muy nociva para nosotros. ¿Cree usted que pueda hacer uno igual donde nos explique? El robo del patrón al explotado, Santos Vandala, lo acabo de tratar, pero muy a fondo, y me dio mucho gusto porque me duele, juro que me duele esta situación del obrero que produce el milagro de hacer de un desparramadero de elementos, de elementos básicos, hacer de eso una computadora, una televisión, un X, y que solamente se lleve 4 o 5 salarios mínimos, y con eso el patrón se enriquezca todavía más. Eso ya lo traté
en el taller de teoría política. María Elena Pulido. Yo trabajo en Euroméxico y era conocida como Burrales. Era una creadora de grupos de choque y es una trepadora, no hay que votar por ella. Bueno, Agustín Mondragón, maestros radioescuchas, en todo el mundo no ha existido democracia real. Ha existido la plutocracia, la robacracia, todo, oiga. Y con la palabra populismo se debe aplicar a quienes compran a los medios de comunicación. No compran a los medios. Los medios son parte de la oligarquía política y de la política oligarca. Ellos son parte, no necesitan comprarlos. Desde que el momento en que tanto invirtieron, sus intereses son exactamente los de todo el poder, los de toda la oligarquía. Así que lo que sí compran son a los voceros oficiosos de ese poder. A esos sí los compran, pero el poder abarca los pinos, toda la que llamamos superestructura distinta a la de Marx, y allí están integrados todos los poderes, entre ellos la industria del periodismo, los dueños de los medios, y entonces no están comprados ni vendidos, son parte de. Entonces, se debe aplicar, mire, le pido que no utilice el catálogo de buenas intenciones. El católico debe cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. El marido debe ser fiel a su mujer. La mujer debe ser fiel al valedor. ¿Cómo que la esposa de él debe ser fiel a mí? Bueno, se debe de aplicar a quienes compran a los medios de comunicación para ensalzarlos por lo que han hecho, y la palabra popular se debe aplicar a quienes luchan y se debe. Aquí tenemos a Benito Pablo Juárez y el último Lázaro Cárdenas del Río. Sí, ya, bueno, está bien, me detengo. Moisés Ortega en esa, las mismas promesas y embustes es lo que padecemos cada vez que hay campañas electorales. Bueno, el populismo le pasó inadvertido y ya me voy. Tere Valencia, me estoy reponiendo y estaré con usted el próximo sábado. Bueno, gracias lo que me dice. Lourdes Jauregui, no me sorprende el desconocimiento. Óigame, si no desconoce, no, de veras, qué tonto es el tigre que nos está tragando. Ya se tragó a 2 primas mías y una me callaron. No son tontos, saben todo esto, mis valedores. Según esto, terminó mi tiempo de programa. Agradezco primero a Crescencio Suárez en el control técnico y a Arturo Flores en metadatos. Este video lo realizó Carlos Valencia y nos ayudó en los teléfonos, como también Daniel Cruz. A todos agradezco y además menciono que en continuidad está, como siempre, el compañero Carlos Osornio, no me suena, tiene otro nombre. Juan Carlos Osornio, en continuidad. ¿Cómo me hace falta la compañera que se fue con Freud? Bueno, pues esto fue todo y mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!